Hermanos y hermanas, acercaos si queréis conocer la vieja historia de las peregrinaciones a Santiago de Compostela. Pues que esta ribera del Ebro fue lugar de paso de peregrinos y viajeros que marchaban hacia Galicia. Pero pocos de vosotros conocéis la verdadera historia del cuerpo de Santiago. Así que si alguien quiere escucharla, que venga, y si no, iremos nosotros, porque si Mahoma no va a la montaña, será la montaña la que vaya hacia Mahoma. Pero padre, Mahoma... Es un viejo refrán, es un viejo dicho popular, hermano. Fray Robustiano. La increíble y maravillosa historia del apóstol Santiago y de cómo sus restos llegaron hasta Galicia, cosa verdaderamente inesperada, dado que nació, murió y vivió en Palestina. Acercaos, hermanos. El apóstol Santiago murió en Palestina, pero cuentan que para que su cuerpo muerto no fuera apresado por los romanos y escarnecido después de morir, algunos de sus discípulos lo embarcaron en una frágil barcaza. Acercaos y escuchad, infieles e impíos. Acercaos y escuchad, infieles e impíos, y comprenderéis el verdadero sentido de la peregrinación a Santiago de Compostela. Oh, hermana, ¿qué os ha ocurrido aquí? Estos apéndices auditivos. Son naturales. ¿Son naturales? Venid aquí a escuchar esta historia. Acercaos, que si no este micrófono se desgañita de gritar. El apóstol Santiago decía, murió en Palestina, pero para que su cuerpo muerto no fuese preso de los romanos y descuartizado, como solían hacer a menudo los romanos con sus enemigos, algunos de sus discípulos lo embarcaron en una barquilla. Esta barquilla cruzó todo el mar Mediterráneo. Dicen algunos que fue el propio pie de Cristo quien impulsó la barca para que desde las costas de Palestina llegase hasta las costas de Galicia, sin chocar con ningún escollo ni tener ningún percance. Cosa milagrosa, claramente. Una vez en Galicia, los discípulos se dirigieron a una reina local, la reina Lupa, pidiéndole permiso para enterrar allí el cuerpo de Santiago. Pero la reina Lupa, que ya obedecía a los romanos, desconfió de aquellos extranjeros y les mandó apresar, aunque los discípulos salieron de la cárcel milagrosamente. ¡Aleluya! 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 Acercaos un poco, hermanos, si no me estoy desgañitando de gritar. Hermana, acercaos a... ¿Penséis que este miembro de la iglesia vamos a acercaros, que no... Vamos, venid por Que aquí. no muerde ni toca, venga, vamos. Venid por aquí. Venga, más cerca. De manera que la reina Lupa se dio cuenta de que aquel cuerpo de aquel apóstol que llamaban Santiago era milagroso y finalmente se le enterró en Galicia, tan lejos de su tierra palestina. Pero aquel cuerpo fue olvidado durante siglos, y allá por el siglo VIII aproximadamente, cuando ya pocos cristianos quedaban en Galicia porque era una tierra arcaica y ancestral que adoraba a dioses paganos, uno de aquellos pocos cristianos, el ermitaño Pelagio, observó como una catarata de fuego surgía desde un bosque cerrado. Lo comunicó al obispo de la pequeña comunidad cristiana, Teodomiro, el cual comprobó como durante varias noches una catarata de fuego
salía desde aquel bosque, ordenó cortar aquellos árboles y excavar. Y excavando encontraron 3 sepulcros, en el central de los cuales ponía una inscripción: aquí yace Santiago, el hijo de Zebedeo, el hermano de Salomé, el discípulo más querido de Cristo. El obispo se arrodilló y rezó porque había encontrado la tumba del apóstol Santiago, tantos siglos enterrada, y desde aquel momento riadas y riadas de peregrinos acuden por todos los caminos de Europa para postrarse ante la tumba de Santiago de Compostela, hermano. Ay. Y hace no mucho tiempo hemos recibido una misiva del Papa Calixto. Sí. Carta, señora Abad, carta. ¡Qué hermana Virtudes! Carta del Papa Calixto II, señora Abad. Pero es que acaso tenéis conexión directa, relación directa con el Papa Calixto II, señora Abad. Bueno, realmente el Papa les escribe a los obispos, sí, los cuales rebotan la misiva a los respectivos capellanes de su diócesis, los cuales rebotan la misiva a los respectivos diáconos de sus zonas, los cuales rebotan la misiva a los respectivos presbíteros, y a mí me ha llegado del presbítero otra vez para aquí. Bueno, ¿y qué es lo que le dice el señor Papa? Bueno, el señor Papa a través del presbítero de la zona, señor Abad. Ayúdame. Sí, señor Abad. Pues está muy ágil, señor Abad. Trata sobre las peregrinaciones a Santiago de Compostela, justamente. Las peregrinaciones. Escucha. In Dei nomine, amen, bla, 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 bla. Fratelli tutti, bla, bla. Bueno, la diplomacia vaticana ya... Aquí empieza la cosa. A ver. Está en latín. Yo no sé si nuestros escuchantes hablan un poquito de latín. Seguro que sí, ¿Entenderéis ¿verdad? el latín? Sí. Bueno, es un latín macarronicus, por así decir. Así que es fácil que lo entendáis, sí. A ver. Si no, levantáis la mano y preguntáis, ¿de acuerdo? Dice: peregrinaciones a Santiago de plus en plus importantis sunt. ¿Comprendéis? Sí. Más o menos. Multa fe, millones et millones peregrinorum, multicomerci et dinerus a mogollonis. ¿Comprendéis este latín? Perus multi peccati tam bene. Multi peccati. Multi mesonis. Cum vinus bonus et cum tapeus baratus. ¿Comprendéis este latín? Sí. Sí. Hay muchas tabernas por todo el camino de Santiago y mesones, donde todo el mundo bebe hasta embriagarse. Nosotros bebemos un poquito, pero es vino consagrado. Eso es verdad. Sí. Multas mesoneras, macizarum et pechugonarum. Multum cachondeum et multum putiferium. Multipecati. Multipecati. Et multa politica tambene. ¿Política? Multa politica in caminum Santiago. Pero, señor Abad, el señor Papa no se ocupa de los asuntos de la fe. No está para los asuntos de la política, señor Abad. Ay, bendita inocencia. Anda a callar, Fray Robustiano, y atended. Sí. Multa politica. Totus reinus hispanicus ad Grescam. Sí. Aragón contra Castilla, Castilla contra Navarra, Navarra contra Galicia, Aragón contra Cataluña, Cataluña contra Totus, Totus contra Cataluña. Peleandumse, negociandum, reconciliandumse, fosteandumse de nuevo. Multa política. Conclusiones. Movida manipulare interesa. Manipular. En fin. Vamos al grano. Sí. Aquí está el meollo. Sí. Necesitamos agresiva campaña publicitatis caminus Santiagus. Sí. Cum elementi marketing et merchandising. Sí. O sea, una piadosa difusión del
Camino de Santiago. Diplomacia vaticana. Sí. Y nos manda un himnus modernus et participativus per in parroquias cantare. ¡Un himnus! Sí. Pero yo cuando era joven hice una gira por las parroquias de los pueblos, sí. Cantaba aquellas canciones como era, así. Es una experiencia religiosa. Ay, aquella que decía, Ave María, ¿cuándo serás mía? Si yo tuviera, todo te daría. Sí. Yo escuché otra también, ¿Cuál? será. ¿Cuál? Yo era ateo, pero ahora creo. ¡Ah, sí! Era una conversión por la fe. También lo he escuchado, sí. Pero, vamos, Fray Robustiano, Sí. os dejo a vos el tema del himnus participativus, que sois más joven y tenéis más experiencia. Así que, aquí está el texto del himno. Bien. Señora Abad, fijaos en todos estos feligreses que aquí hay congregados. Ave María, Ave María. Igual podríamos practicar el himno con su piadosa colaboración. Pues sí. Sí, porque este himno, según dice el Papa, tiene que ser modernus et participativus. Porque así la gente cuando participa como que se implica más y se lo cree más, se implica más. De manera que... Señora Abad, ¿me puedo subir? Bueno, vais a ser los primeros, los auténticos privilegiados que van a entonar por primera vez el himno calistino del Camino de Santiago. ¡Madre mía, hermanos! Habéis tenido suerte, ¿eh? Hermanos, que vuestra voz resuene por valles y veredas y que nuestros cantos, nuestros gritos lleguen hasta la tumba del apóstol Santiago, allá en tierras gallegas. A ver, a mi pregunta, ¿cumpliretis mis preceptus? Tendréis que responder totus a coro con la siguiente fórmula. Cumpliremos tus preceptus y no seremos ineptos. ¿Sí? ¿Está claro? A ver, una prueba. Cumpliretis mis preceptus. Cumpliremos tus preceptus y no seremos ineptos. Bueno, yo creo que está claro, ¿verdad, señora Abad? Mucha fe no es que se vea por aquí, ¿eh? Bueno, a ver cómo terminamos. Bueno, esto tiene que ir calentándose poco a poco. ¡Comenzamos! ¡Ay, qué nervios! Vamos, ¡Oh, qué nervios! Peregrinad a Santiago, hermanos, no seáis vagos, cumpliretis mis preceptos. Cumpliremos tus preceptos y no seremos ineptos. Pues va creciendo. Bueno, la fe gana. Vended todos vuestros bienes, que más vales cuantos menos tienes. Cumpliretis mis preceptos. Cumpliremos tus preceptos y no seremos ineptos. Y entregad lo que ganetis a cualquier monasterio, que allí lo administraremos con nuestros santos criterios. Cumpliretis mis preceptos. Cumpliremos tus preceptos y no seremos ineptos. Bien. Con escasos alimentos obtendréis vuestros sustentos, que con panes y vinos se hace caminos, y más el peregrinos. Cumpliretis mis preceptos. Cumpliremos tus preceptos y no seremos ineptos. Y ahora, con ardor guerrero, como el apóstol Santiago, cuidaos del diablorum y de sus trampas burlanorum, que ostentarán en forma de mesoneras. Pechugonarum. Cumpliretis mis preceptos. Cumpliremos tus preceptos y no seremos ineptos. Cumpliretis mis preceptos. Cumpliremos tus preceptos. Cumpliretis mis preceptos. Cumpliretis mis preceptos. Ya está bien. Me he dejado llevar por la perna. Un arrebato de fe y esperanza
y caridad. Hermano, tranquilizaos, Fray Robustiano. Aquí. En fin, señores, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Vended todos vuestros bienes, entregadlos al monasterio más cercano y comenzad la peregrinación a Santiago para liberaros de todos vuestros pecados. Pues no habrá otra manera tan rápida, eficaz y segura de finalizar con ellos y que vuestro camino se empedre hacia los cielos en lugar de abocarse hacia los infiernos. Cumpliretis mis preceptos. Cumpliremos tus preceptos y no seremos ineptos. Hermanos, podéis ir en paz. Gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias.